Hoy vamos a comenzar una serie, vamos a hacer un pequeño paréntesis en nuestro estudio de Primera de Tesalonicenses y vamos a comenzar una serie que vamos a llamar durante este mes Conferencia de la Iglesia. ¿Qué es Conferencia de la Iglesia? Nosotros estamos acostumbrados que cuando hay una conferencia bíblica en un lugar, generalmente tomamos días seguidos, ¿no? Viernes, sábado, domingo, 1, 2, 3, 4, 5 estudios bíblicos donde se estudia un tema particular. Generalmente lo que se hace es que se separa un fin de semana, pero lo que queremos hacer como iglesia este mes es dedicar, como les decía hace un ratito atrás, este mes, que este sea el mes de la iglesia y que ojalá en los años sepamos que el mes de marzo es el mes de la iglesia, que comienza con el aniversario, con nuestro aniversario, y que durante el mes vamos a estar estudiando distintos temas relacionados a la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué marzo? Bueno, porque marzo, entre otras cosas, es como un mes de transición, ¿no? Es un mes en el cual estamos regresando de vacaciones los que han podido salir, ¿no es cierto? Los ministerios, los distintos ministerios todavía están en el proceso de marcha blanca, algunos todavía están conformando sus equipos, están programando sus actividades para el año, y ya en abril queremos partir propiamente tal con todos los ministerios de nuestra iglesia. Entonces marzo sigue siendo como este mes de transición. Ahora, durante este mes, nosotros, como les decía, vamos a tener esta conferencia de la iglesia. Y como conferencia, mi intención, mi deseo, es que seamos capaces de entender algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué me gustaría? ¿Qué es mi propósito? ¿Qué es lo que de alguna manera he trazado como un desafío para este mes? Bueno, poder entender qué es la iglesia. Mucho hablamos de la iglesia, no siempre entendemos lo que es la iglesia. Lamentablemente el concepto que hoy el mundo tiene de la iglesia es un concepto equivocado, es un concepto errado. Lamentablemente también tiene que ver con malas prácticas de algunos grupos religiosos que dan un mal testimonio hacia el mundo. No sé si usted tuvo la oportunidad de ver la noticia, pero esta semana salió la noticia de un pastor que dijo que todos los miembros de la iglesia que diezmaran no se iban a contagiar de coronavirus. Así que ya sabe, hermano, si quiere pasar sanito este año, ya sabe lo que tiene que hacer. Bueno, eso es una mala práctica. ¿Sabe cómo se llama eso, no? Manipulación. Manipulación. Ahora, lamentablemente ese tipo de cosas abundan muchas veces por ignorancia en grupos sectarios, grupos religiosos sectarios. Entonces, cuidado con eso, cuidado. Queremos definir qué es la iglesia. Queremos entender cuál es la diferencia entre la iglesia local y la iglesia universal. ¿Hay diferencias? Sí, claro que las hay. Y hay que entender cuáles son esas diferencias. Otra cosa que me gustaría que pudiésemos aprender este mes es cuáles son los principales ministerios que tiene la iglesia. ¿Cuáles son los principales ministerios que tiene la iglesia? Club bíblico, ¿no es cierto? Mujeres, ese es el ministerio fuerte de la iglesia. ¿Esos son los principales ministerios de la iglesia? No. No. Los ministerios no tienen que ver con un grupo determinado de personas dentro de la iglesia, sino lo que la iglesia en su conjunto, en su generalidad, realiza para el Señor. Esos son los ministerios. Para eso también hay que definir, ¿no? Y hay que diferenciar lo que es un ministerio de un programa. En una reunión de colaboradores un poco tiempo atrás hablábamos de esto y dijimos, ¿cuál es la diferencia entre un ministerio y un programa? Bueno, más adelante también vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son los oficios dentro de la iglesia? ¿La iglesia tiene oficios? Sí. ¿Cuáles son? Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver cuáles son los dos oficios principales que nos menciona la Biblia, que nos enseña la Biblia, que tiene la iglesia. Y por último, ¿cuál es el compromiso que como creyentes debiésemos asumir delante del Señor con la iglesia? ¿Usted tiene alguna responsabilidad delante del Señor con la iglesia? Yo creo que sí. Todos tenemos derechos, pero también todos tenemos obligaciones. Yo le he contado esto, creo, no estoy seguro. Una de las cosas que sucede en el colegio donde yo trabajo, que es un colegio cristiano, es que todos los que trabajan ahí también lo son. Pero una de las cosas que me he dado cuenta en el tiempo, que he aprendido en el tiempo, es que cuando las personas vienen a exigir un derecho,
es un trabajo. Pero cuando a ellos se les exige una obligación, es un ministerio. Entonces, cuando a alguien se le pide algo, ¿no? Es que usted tiene que hacer esto, porque esto es parte de sus obligaciones. Pero ¿cómo, hermano? ¿Y el amor cristiano? ¿Dónde está? ¿Este no es un ministerio? ¿No estamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón? ¿Se da cuenta la diferencia? Porque a veces somos buenos para exigir derechos, muy malos para cumplir obligaciones. Bueno, eso es uno de los deseos, ese es mi deseo, digamos, este mes, que podamos juntos considerar estas cosas. Hoy hablaremos particularmente de qué es la iglesia y cuál es la diferencia entre la iglesia local y la iglesia universal. Entonces le animo, ¿no es cierto?, a que si tiene una libretita donde pueda ir apuntando cosas, lo haga, ¿no es cierto? Recuerde que yo desde aquí no los veo. Usted sabe, ¿no? Yo ahora no los veo. Ahora sí los veo. Pero ahora no veo. Ahora sí veo. Entonces prefiero ver acá. Entonces, si usted tiene algo en que apuntar, sería bueno que lo pueda ir haciendo. Mire, para entender lo que es la iglesia, necesariamente tenemos que remontarnos a la palabra original y al sentido etimológico. ¿Qué es la etimología de una palabra? Básicamente, lo que esa palabra significa o quiere decir en su sentido original. La palabra iglesia deriva de una palabra en griego que se escribe eklesia. ¿Cómo se escribe? E-K-K-L-E-S-I-A. Eklesia. Eklesia. Ahora, esta es una palabra compuesta. La palabra eklesia es una palabra compuesta. Y está compuesta por dos palabritas. Ek, eka, y klesia. Klesia proviene de una palabra, de otra palabra que es la palabra kaleo. Ahora, ¿por qué son importantes de definir esto? ¿Por qué es importante definir esto? Porque cuando uno entiende lo que estas palabras significan, de alguna manera podemos entender también qué es la iglesia. Ek significa fuera de. Esta palabrita chiquitita de dos letras, eka, ek, significa fuera de. Mientras que kaleo significa llamar. Llamar. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la iglesia, ¿de qué estamos hablando? De un grupo de personas que han sido llamados fuera. Ahora hay que definir fuera de qué. Ahora, déjeme mencionar algunas cosas que son interesantes. Primero, la palabra iglesia en el Nuevo Testamento aparece 114 veces. Solamente 3 veces aparece en los Evangelios. Y 111 veces aparece en las distintas cartas del Nuevo Testamento, desde Hechos hasta Apocalipsis. 114 en todo el Nuevo Testamento, 3 en los Evangelios, 111 en las demás cartas del Nuevo Testamento. Ahora, la palabra iglesia, llamar fuera, podía ser considerado, atribuida tanto a un grupo que se reunía con un propósito espiritual, que fue la connotación que adquirió en el tiempo, o podía ser utilizado respecto de una asamblea que era citada para tratar cualquier tema, ya fuese un tema educacional, ya fuese un tema político, etcétera, etcétera. Y tenía que ver con esta práctica. Le dije que la palabra es una palabra en griego, ¿no? Bueno, en las ciudades griegas, usted sabe que los griegos fueron los creadores de la democracia. Usted entiende qué es la democracia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es la democracia? Cuando el pueblo tiene el poder sobre todo. Ya, no es que tiene el poder sobre todo, pero cuando el pueblo puede votar o puede decidir sobre una cosa determinada, ¿no es cierto? Entonces supongamos que había una ciudad cualquiera, ¿ya? Y necesitaban votar. Déjenme dar este ejemplo. Nosotros vivimos en Ciudad Satélite. Entonces, se cita a una asamblea de residentes de Ciudad Satélite. Somos muchos, ¿no? Entonces no hay junta de vecinos que nos pueda albergar a todos. No hay una casa que nos pueda albergar a todos. No hay una iglesia, un templo que nos pueda albergar a todos.
Entonces se dice, se cita reunión. ¿Dónde? Bueno, hacia el fondo de Ciudad Satélite hay una calle que se llama Lautaro. Y en Lautaro hay unas parcelas muy grandes con unos predios muy grandes. Entonces, imagínense que dice, se cita a reunión a todos los residentes de Ciudad Satélite en calle Lautaro número 900. Ahora, eso está fuera de Ciudad Satélite. Es parte de la Ciudad Satélite, pero está fuera de la Ciudad Satélite. Entonces vamos todos los residentes de Ciudad Satélite allí, nos reunimos en ese lugar para decidir si queremos que Parque Central Oriente se llame Oriente o se llame Poniente. Una tontería, ¿no es cierto? Pero se cita a toda la gente ahí. Bueno, en las ciudades griegas, cuando necesitaban hablar de un tema importante que afectaba a toda la ciudad, ¿qué es lo que se hacía? Se convocaba una eclesia, se llamaba fuera a la gente de la ciudad, fuera de los muros de la ciudad, a un terreno que tenía la capacidad de contener a todos los residentes que podían tomar decisiones dentro de esa ciudad, para informar de aquello que se iba a hablar, que se iba a tratar, para que ellos pudiesen elegir o decidir. Por eso que la asamblea era llamada eclesia. ¿Por qué? Porque eran los llamados fuera de ¿qué? De la ciudad. ¿Por qué? Porque dijimos, en la ciudad no habían edificios, construcciones que pudiese albergarlos a todos. Por lo tanto, se llamaban fuera. Ahora, esta palabra que tiene un sentido social, comunitario, político, con el tiempo adquirió un sentido espiritual. ¿Por qué? Porque a los creyentes en Cristo que se reunían en un lugar determinado, también se les empezó a llamar eclesia, porque ellos también eran llamados fuera. ¿Fuera de qué? ¿De la ciudad? No, creo que alguien lo dijo. ¿Ah? Del mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que definir. Nosotros como iglesia somos llamados a salir fuera del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo. Fíjese, mire conmigo por favor, Hechos capítulo 15, verso 14. Hechos capítulo 15, verso 14. Dice lo siguiente, hablando el apóstol Pablo, pero refiriéndose a algo que hizo Simón Pedro. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿Cuál es la idea acá? Cuando habla de pueblo aquí es eclesia. Para tomar a un grupo de personas para su nombre, para separarlos, para apartarlos. No sé si se acuerda lo que dice Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice algo acerca de nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Más nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. ¿Desde dónde? O de dónde también nosotros esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Sabe que este texto tiene un sentido muy significativo para la iglesia en Filipos? ¿Por qué? Porque Filipos era una comunidad griega que se regía bajo las reglas y las normas de Roma. Estaba gobernada, estaba dirigida legalmente por Roma, por el Imperio Romano. Pero la cultura era griega. Cuando Pablo escribe este texto y le dice a los hermanos de Filipos, le dice nuestra ciudadanía está en los cielos, ellos entienden perfectamente lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Porque ellos entienden, nosotros vivimos como griegos, pero somos juzgados por los tribunales romanos. Tenemos que obedecer a las leyes romanas. Y es probable que alguna ley romana vaya en contra de nuestra cultura. ¿A quién debemos obedecer? A la ley, no a la cultura. ¿No es cierto?
Pablo le dice a los hermanos de Filipo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y a pesar de que nuestra cultura pueda validar una serie de cosas que Dios niega, yo debo obedecerle a Dios, porque soy ciudadano del cielo. ¿Se imagina que el día de mañana se aprobase el matrimonio homosexual conmigo para decirme, pastor, queremos que nos case? ¿Qué debo hacer? ¿Casarlos? ¿Por qué no? Porque yo me debo a mi ciudadanía celestial. Ah, pero es que puede ir preso porque lo puedo acusar de discriminación. No importa, voy preso. Yo debo obedecer los mandatos de Dios, no los mandatos de mi cultura. Y lo mismo debe hacer usted. Por eso que es importante entender qué es la iglesia, hermano. Como iglesia estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Otra cosa interesante, les mencioné hace un ratito atrás, ¿no? La palabra se menciona 114 veces en el Nuevo Testamento, 3 veces en los Evangelios. Déjeme mencionar, ¿dónde se menciona las 3 veces en los Evangelios? Mateo capítulo 16, verso 18. Le animo, busquen su Biblia, lea su Biblia. Trajo su Biblia, ¿verdad? Mateo capítulo 16, verso 18. Mire, este pasaje es bien interesante, porque en este pasaje hay declaraciones poderosas, hay declaraciones importantes. El Señor Jesús hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que Él hace? Verso 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vale decir, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y los discípulos empezaron a contestar, ¿no? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, eso es lo que los discípulos responden, ¿no? La gente dice que tú eres o Juan el Bautista, o Jeremías, o Elías, o alguno de los profetas. Bueno, entonces hay una nueva pregunta de parte del Señor Jesús para sus discípulos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro, que siempre es el más acelerado en todo, ¿no? El que lleva la voz cantante generalmente, da la respuesta, ¿no? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Está en lo cierto, Pedro? Sí, está en lo correcto. Entonces el Señor Jesús le responde a Pedro, bienaventurado, dichoso, súper feliz eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Son declaraciones poderosas, recuerden. Y luego le va a decir, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y aquí hay un juego de palabras, hermano. Y tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es el juego de palabras? Bueno, los estudiosos bíblicos dicen que esta zona donde está el Señor Jesús hablando con sus discípulos es una zona de canteras. Usted sabe lo que es una cantera. Un lugar de donde se saca piedra. Entonces lo más seguro es que el Señor Jesús hizo lo que en pedagogía se llama una lección objetiva. Tomó del medio donde Él está enseñando para ilustrar la idea que va a representar. ¿Y qué es la idea? Le dice, tú eres Pedro, toma una pequeña piedra. Pedro significa eso, Petra, una piedra pequeña. ¿Ya? Y yo te digo, ¿no es cierto? Yo también te digo que tú eres Pedro, Petra, una piedra pequeña. Y sobre esta roca, y le muestra probablemente la cantera de donde salen las piedras más grandes. Pero cuando dice sobre esta roca, se está refiriendo el Señor Jesús a Él mismo. Sobre esta roca edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Mi iglesia. Ahora, esta palabra es importante, o este versículo es importante. Primero, porque habla de un tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Futuro. Él no dijo sobre esta roca edifiqué. Tampoco dijo sobre esta roca estoy edificando. No, él dice sobre esta roca
edificaré. Futuro. Pero además dice otra cosa, utiliza un pronombre posesivo. ¿Cuál es ese pronombre posesivo? Mi. Por lo tanto, él determina algo. ¿Qué determina él? ¿De quién es la iglesia? De él. Oye, vamos a la iglesia del pastor Rodrigo. ¿Cuál es esa? Vamos a la iglesia del pastor Patricio. Vamos a la iglesia del pastor Fernando. Vamos a la iglesia del pastor Gonzalo. No se equivoque, hermano. La iglesia es del Señor. Es de Jesucristo, no es de un hombre. Yo a ustedes les he dicho muchas veces, yo no soy dueño de ninguno de ustedes. Sí soy responsable de todos. Pero no soy dueño de nadie. Cristo es el dueño de ustedes. Porque es su iglesia, no la mía. Ahora, por favor, hermano, no salga como unos amigos que yo tenía espiritualoides que cuando yo les preguntaba, oye, ¿cómo está tu iglesia? Yo no tengo iglesia. ¿En la iglesia del Señor? Sí, pero cuando te pregunto cómo está tu iglesia me estoy refiriendo a la iglesia donde te congregas, ¿no? Cuando alguien venga y le pregunte ¿cómo está su iglesia? Usted no se ponga a pensar, ¿cuál iglesia? Yo no tengo iglesia. No, donde usted se congrega, esa es su iglesia, hermano. ¿Por qué es su iglesia? Porque usted se tiene que identificar personalmente con esa iglesia. Porque si usted no se identifica personalmente con esa iglesia, usted no va a servir en esa iglesia. Lamentablemente. Lamentablemente. Bueno, el Señor Jesús revela, ¿no? Primero, que la iglesia iba a ser edificada en el futuro. Y segundo, que la iglesia es de Él. Pero además dice otra cosa interesante. ¿Cómo termina el texto? A mí me encanta este versículo. Este versículo me ha animado mucho en los últimos años. ¿Qué dice? ¿Cómo termina? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Déjenme preguntarle algo. ¿Conoce alguna puerta movible? Móvil, que la ponen hoy día aquí y mañana la ponen un poco más allá y pasado la llevan más allá. ¿Conoce alguna puerta así? No, ¿no es cierto? Las puertas se fijan en un lugar de manera fija. Valga la... ¿no es cierto? Queda ahí, ¿no es cierto? Ayer me hubiese encantado que esta puerta fuese movible y lo hubiésemos puesto acá, ¿no es cierto? Pero no, no es el caso. Las puertas se ponen en un lugar y no se mueven de ahí. ¿Sabe por qué lo digo? Porque muchas veces este texto se malentiende. Y se entiende que cuando el Señor Jesús dijo y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, se entiende que el infierno se va a venir a meter a la iglesia. Y no es así. A veces nosotros como creyentes con nuestras actitudes traemos actitudes infernales a la iglesia. Pero no es el infierno el que viene a la iglesia. Son nuestras actitudes. No es que el infierno viene aquí. Esta frase significa lo siguiente: que si es necesario la iglesia va a ir a las mismas puertas del infierno a rescatar a los que se pierden. Y va a tener éxito. ¿Sabe por qué? Porque las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Contra qué? ¿O contra quién? Contra la iglesia. Contra la iglesia. Luego, no solamente aparece allí, ¿no? También aparece en Mateo capítulo 18, verso 17. Y mire lo que dice Mateo 18, 17. Y este texto es interesante. Leámoslo desde el verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Verso 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Fíjense que el Señor Jesús cita ahora a la iglesia en un proceso de resolución de conflictos.
Ahora, hermano, no se equivoque. Traer los problemas a la iglesia es el último recurso, no el primero. Si usted tiene un conflicto con alguien, vaya y resuélvalo con él solito. No busque barra. Muchas veces cuando nosotros tenemos conflictos, tenemos problemas con alguien, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y se lo contamos a otro, ¿no? Buscando consejo. Aquí el consejo está claro. No necesita más consejo que este. ¿Tuvo problemas con alguien? Vaya y hable con él solito. Y no deje pasar tiempo. ¿Usted sabe qué pasa con los baldes que se empiezan a llenar gota a gota? Se terminan rebalsando. Y a veces hay gente que le gusta rebalsar el balde. Llenarlo al tope. Acá dice, ¿tuviste problemas con alguien? Anda y habla solito. ¿No te escuchó? Ahora sí, trae a 1 o 2 testigos, para que en boca de 1 o 2 conste todo asunto. ¿No los escuchó a ellos? Ahora sí, trae a la iglesia. ¿No escuchó a la iglesia? Bueno, entonces tenle por gentil y publicano. Por gentil y publicano. Ese es el uso que se le da a la palabra iglesia en los evangelios. En los evangelios. Otra cosa que es interesante de entender respecto de la iglesia es que la Biblia nos enseña, el Nuevo Testamento puntualmente. Usted no va a encontrar la iglesia en el Antiguo Testamento, hermano, por una razón simple. ¿Por qué usted no va a encontrar a la iglesia en el Antiguo Testamento? Porque, ¿cómo dijiste, Felipe? ¿O Juan? ¿Quién dijo? Jesús la creó. Jesús la anunció, ¿no es cierto? Y él va a decir, edificaré en el futuro, no en el pasado. Si estuviese en el Antiguo Testamento, sería en el pasado. No es el caso, ¿no es cierto? Ahora, una de las cosas que nosotros aprendemos en el Nuevo Testamento es que hay 2 tipos de iglesia. Y usted me dirá, no, pastor, hay más. Está la metodista pentecostal, está la iglesia de Chile, está el ejército evangélico de Chile, están los bautistas, y dentro de los bautistas vemos como 5 bautistas distintos, ¿no? Y así. No se refiere a eso, esos son denominaciones. Son denominaciones. Pero el Nuevo Testamento nos habla de iglesias. Primero nos habla de algo que es la iglesia local. ¿Y qué es la iglesia local? Básicamente la asamblea o congregación de creyentes de un lugar determinado que se reúnen para tener comunión los unos con los otros en algunas cosas. Mire, vaya por favor a Hechos capítulo 2, 42. Ese versículo está en el texto que leyó, que nos ayudó a leer Sebastián, ¿no? Hechos 2, 42. Dice, desde el 41, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Dónde se añadieron? A la iglesia. Una iglesia que está naciendo ahí en Jerusalén. ¿Ya? Fíjese que al final, en el verso 47, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, ¿no? Entonces se añadieron a la iglesia. ¿Y qué hicieron cuando se añadieron a la iglesia estos hermanos? Verso 42. Y perseveraban en ¿qué? Primero, la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la idea de doctrina de los apóstoles? La enseñanza. Los que se iban añadiendo eran enseñados, eran discipulados. Por eso que es tan importante el discipulado. Conversaba con un pastor amigo de aquí de Maipú hace 2 semanas atrás. Y él me decía lo siguiente: en nuestra iglesia, toda persona que venga, no importa de dónde venga, no importa los cursos que haya tomado, no importa dónde haya estudiado, toda persona que llega a nuestra iglesia tiene que ser discipulado. Oiga, pero yo estudié en Palabra de Vida, no importa, tiene que ser discipulado, con mayor razón. No,
Ayer, fue un mal chiste. Es que yo estudié en la facultad. Ese sí. No. Oiga, pero yo he servido como pastor por 5, 10 años en otra iglesia. No importa. Tiene que venir y ser discipulado. ¿Quieres servir en medio de nuestra congregación? Sí, tiene que ser discipulado. ¿Por qué? Porque en el discipulado sentamos las bases de lo que creemos. Sobre todo cuando usted viene a otra iglesia. No es que si no empezamos después, es que en la otra iglesia yo hacía tal cosa, en la otra iglesia hacíamos así, en la otra iglesia y en la otra iglesia, y a mí me dan ganas de decirle, ¿y por qué no vuelve a la otra iglesia? ¿Perseveraban en qué? La doctrina de los apóstoles, la enseñanza, el ser discipulados. ¿En qué más? La comunión. Esta es una palabra que muchas veces utilizamos y que pocas veces entendemos. Comunión ahí es koinonía. Y a veces restringimos la koinonía solo al almuerzo que tuvimos el domingo pasado. Almorzamos todos juntos, espero que les haya gustado, ¿no es cierto? Esa fue la koinonía. No, hermano, no se equivoque. La koinonía empezó cuando empezó el culto. Porque la comunión tiene que ver con todo. Con todo lo que nosotros hacemos para el Señor, juntamente con otros. Tiene que ver con tener todas las cosas en común. Los versos más adelante habla de eso, ¿no? Repite varias veces. Y tenían en común todas las cosas. Y estaban unánimes en un solo pensamiento. Comunión. Perseveraban también en el partimiento del pan. ¿Sabe a qué se refiere esto? No es que se invitaban a tomar once a la casa, no. La Santa Cena. La Santa Cena. Y por último, ¿en qué más tenían comunión? ¿O en qué más perseveraban? Las oraciones. Déjeme decirle algo, hermano. Como iglesia, nosotros tenemos que perseverar en esto. Como iglesia tenemos que perseverar en la doctrina. Nosotros tenemos que perseverar en la comunión los unos con los otros. Como iglesia nosotros tenemos que perseverar en el partimiento del pan. Pero sobre todas las cosas tenemos que perseverar en las oraciones. Que no sea más un cliché, hermano, voy a estar orando por ti. Me comparten un problema de alguien, voy a estar orando por él. Y es como la aspirina, ¿no? Esta semana me da risa porque con el tema del coronavirus también salieron varias cosas, ¿no? Llegó el coronavirus a Chile. Aspirina, llegó tu momento. Como que con eso se sana todo. A veces nosotros usamos el voy a estar orando por ti como una aspirina que nos calma por un momento y nunca oramos. Los cultos de oración de nuestra iglesia, a mí me gustaría que fueran más de oración y menos de hablar. Que seamos capaces de compartir. Que sean más y más personas sean capaces o puedan orar en público. No que monopolicen la oración, ¿no? No que una persona ore 30 minutos. Ya los otros 20 que estamos acá le deja los 30 minutos restantes. No. Pero que seamos capaces de orar más todos. Me encantaría eso. Me encantaría. Como iglesia necesitamos participar de esto. Ahora, déjeme mencionarle ¿qué es una iglesia local? Dijimos, ¿no? Una iglesia local es un grupo, una asamblea, una congregación de creyentes que se reúne en un lugar determinado para tener comunión en estas cosas, o para perseverar en estas cosas, la doctrina, la comunión, el partimiento del pan, las oraciones. Ahora usted va a encontrar, no lo busque, solamente se los voy a mencionar, pero en el Nuevo Testamento, por ejemplo, usted va a encontrar en 1 Corintios 1.2, 2 Corintios 1.1, Efesios 1.1, Filipenses 1.1, Colosenses 1.2, 1 Tesalonicenses 1.1, 2 Tesalonicenses 1.2. ¿Lo alcanzaste a escribir todo? ¿No? Ya. Se va a mencionar en todos esos, en las salutaciones del apóstol Pablo, va a hablarle, ¿no?, a los santos y fieles que están en Corinto.
a los santificados de Corinto. Y uno lee la carta de Corinto y dice, Pablo, te equivocaste. ¿Cómo que los santificados eran más pecadores, más carnales que nosotros? ¿Cómo le dices santificado? ¿Cómo le dices santo? Bueno, porque nunca se olvide una cosa, hermano. Que Dios le mira a usted a través de la justicia de Cristo y no a través de su propia justicia. Porque si nos mirara a través de nuestra propia justicia estaríamos en serios problemas, ¿no? Pero nos mira a través de la justicia de Cristo, por eso que nos ve como santos y a veces también como fieles. Entonces, en todos estos versículos Pablo saluda a las iglesias, ¿no? Los santos y fieles que están en Corinto, los santos y fieles que están en Éfeso, a los santificados de Tesalónica, y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué eran estas? ¿Iglesias de qué tipo? Locales. ¿Por qué? Porque era la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Filipo. Así como nosotros somos la iglesia bautista La Gracia de Dios de Maipú. Ya hay una iglesia bautista La Gracia de Dios en Recoleta. Ya hay una iglesia bautista La Gracia de Dios en Quilicura. Y se está formando una iglesia bautista La Gracia de Dios en Renca. Y con el tiempo, con el pasar de algunos meses o algunas semanas, se va a empezar a fundar la iglesia bautista La Gracia de Dios de Curacautín. ¿Somos todos la misma iglesia? No. Somos independientes los unos de los otros. Compartimos un mismo nombre. Compartimos un mismo propósito en el principio. Podría decir, probablemente no compartimos las mismas prácticas. Probablemente podría decir, no compartimos las mismas relaciones. Nosotros tenemos relación con palabra de vida, ellos no. ¿Ellos están equivocados? No. Entonces estamos equivocados nosotros. Tampoco. Somos iglesias independientes. Locales e independientes. Locales e independientes. Una de las cosas que debemos diferenciar, hermanos, que a veces cometemos el error, nos decimos, es muy común, voy a la iglesia. La Maggie le pregunta al Pancho, Pancho, ¿dónde vas? ¿Dónde está el Pancho? Ahí está el Pancho. ¿Y tú qué le decís, Pancho? Voy a la iglesia. Cuando venís para acá. A veces cometemos el error de decir, voy a la iglesia. ¿Por qué cometemos ese error? Porque la iglesia no es este espacio físico. Este es el templo. Nunca debemos olvidar que la iglesia somos nosotros. Y que a cada lugar donde nosotros vamos, va la iglesia, porque vamos nosotros. Somos miembros de la iglesia. ¿Sabe? A mí como pastor a veces me ofende cuando hablan mal de la iglesia. Usted sabe que yo soy hincha de Colo-Colo, ¿no? No nos ha ido tan bien este año como quisiera, ¿no? Y quizá alguien venga, el Pablito que es chuncho, ¿no? Podría venir y reírse de mí, burlarse de mí, ¡ay, su Colo-Colo más malo! Está bien, pues ¿qué va a hacer? No me ofende. No me ofende. Pero si alguien viene y me habla mal de la iglesia, me da rabia, me da pica. Me dan ganas de exhortarlo santamente, ¿no? No puedo. ¿Por qué me ofende? Porque amo la iglesia. Pero no me olvido de algo. Yo soy la iglesia. Donde vaya, donde sea que yo vaya, yo soy la iglesia. Y eso, hermano, usted nunca lo debe olvidar. Y donde usted está, por eso le decía a los muchachos que van al colegio, que van a entrar a clase en este periodo que han entrado a clase, no deben olvidar que donde ustedes van son la iglesia y van representando a la iglesia. A los jovencitos que fueron al campamento, cada vez que jóvenes van a campamento, a servir el campamento, yo les digo, no se olviden, ustedes van representando a nuestra iglesia, como ustedes son en ese lugar, es como nos ven a nosotros como iglesia. ¿Son flojos? Ustedes van a decir que nosotros somos flojos. Son serviciales, son ¿cómo se llama? Gente dispuesta a trabajar, a honrar al Señor. Eso van a decir de nosotros. ¿Usted tiene una doble vida en su trabajo? Porque aquí es un santo con ala y aureola, ¿no? Y en su trabajo es un diablo con cacho
pícola, que se ríe de chistes vulgares, cochinos, que los comparte además. Bueno, usted está diciendo que su iglesia es así. Déjeme decirle algo, su iglesia no es así. Usted es así, su iglesia no. Pero usted es la iglesia, donde sea que usted va. Donde sea que usted va, usted es la iglesia. Como les decía, este es el lugar físico, ¿no? El templo, este lugar es el lugar físico. Déjeme mencionar, al principio de la historia, en el primer siglo, la iglesia se reunía ¿dónde? ¿Sabe dónde? En grandes templos, ¿no? No, se reunía en casa. Mire, Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo se está despidiendo de la iglesia en Roma y empieza a mencionar una serie de personas, ¿no es cierto?, en su saludo. Y él va a decir lo siguiente, Romanos capítulo 16, verso 3. Saludad a Priscila y Aquila. Estos dos eran un matrimonio importante para el apóstol Pablo, muy importante. Habían sido tremendamente serviciales con él, ayudadores, cooperadores. Habían trabajado juntos haciendo tiendas, fabricando tiendas. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también a todas las iglesias de los gentiles. Saludad también ¿a quién? A la iglesia. A la iglesia que está ¿dónde? En su casa. ¿En la casa de quién? De Priscila y Aquila. ¿Por qué? Porque las iglesias en el primer siglo se reunían en casas. Se reunían en casas. Filemón capítulo... No tiene capítulo. Filemón, versículo 1 y 2, eso es. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Bueno, la iglesia en un principio, en el primer siglo, se reunía en casas. No es una mala modalidad. Nosotros cuando iniciamos nuestra historia congregacional, comenzamos con cultos en hogares. Y ahí nos fuimos paseando por distintas casas, ¿no? Partimos de la casa del hermano Hugo Zúñiga, llegamos en algún momento a la casa del hermano Pablo, pasamos algún tiempo por la casa del hermano Antonio, y así, casas. Fuimos rotando, ¿no? Solo teníamos un problema, que estaban todos repartidos por distintos lugares de Maipú, entonces era complicado invitar visitas. Por eso decidimos ir a una sede comunitaria. Porque era difícil decirle a la visita, mire, hoy día nos reunimos aquí, pero la próxima semana nos vamos a ir a reunir al otro lado de Maipú. Y la siguiente reunión, ahora nos vamos a ir a reunir al otro lado. Era difícil. Andar dando vueltas, peregrinando, ¿no? Entonces por eso que fue que buscamos una sede comunitaria y luego ya cuando la sede comunitaria no nos fue funcional, buscamos este lugar. Ahora, con el tiempo, lógicamente, la iglesia se empezó a reunir en lugares más grandes, más funcionales para el propósito de la iglesia. Y esos lugares se llaman templos. Templos. Ahora, eso es la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia local? ¿Qué es la iglesia local? Entonces, ¿cómo definimos a la iglesia local? Asamblea. Ya. O congregación. Gracias, Díaz. Eso es. La iglesia local es un grupo de personas que se reúne en un lugar determinado. Tengo un pastor amigo que siempre me decía esto: a mí no me gustan las iglesias con nombre. Y yo le dije, gracias por lo que nos toca, ¿no? No, iglesia la gracia de Dios, no me gusta eso. Iglesia fe, para tomar algunos nombres de acá, amistad. La Biblia dice. Me decía, no me gusta tanto eso. Prefiero, como son iglesias locales, que lleven el nombre de la localidad o la comunidad donde está asentado. Iglesia Bautista de Maipú. Yo le decía, sí, pero es que aquí en Maipú hay varias. Entonces tenemos que definirnos o identificarnos. Sí me decía, lo que pasa es que donde yo estoy es la única. Entonces él me dice, yo puedo colocarle Iglesia Bíblica Bautista La Reina.
Oh, echa el agua aquí en el perdón. ¿Ah? Bueno, eso me decían. Esa es la iglesia local. ¿Qué es la iglesia universal? Si dijimos que la local es un grupo de creyentes que se reúne en un lugar determinado, ¿qué será la iglesia universal? Ya ver, por aquí va la cosa. Diga, ¿qué dijiste, Seba? Todos los hijos de Dios. Todos los hijos de Dios, ya. Hay que afinar un poco esa definición, porque Moisés era un hijo de Dios. David, Salomón, etc. Todas las personas que aceptaron a Cristo en su corazón. Ya. ¿Qué estabas diciendo tú? Ya, déjeme mencionar. Es el conjunto de creyentes que han nacido del Espíritu Santo y que han sido bautizados por el mismo Espíritu en el cuerpo de Cristo. Simple la definición, ¿no? Sin importar su ubicación geográfica ni su época en la historia a partir de Pentecostés. ¿Por qué a partir de Pentecostés? Porque en Pentecostés, Hechos capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo, cuando desciende el Espíritu Santo y bautiza a los creyentes, ¿qué es bautizar? Incorporar dentro del cuerpo, en este caso del cuerpo de Cristo. Sumergirnos, incorporarnos, hacernos parte, miembro del cuerpo de Cristo. Cuando el Espíritu Santo nos bautiza y nos incorpora en el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Nosotros somos parte de la iglesia. Ahora, ¿cuándo sucede eso por primera vez? Hechos capítulo 2, Pentecostés. Pentecostés. Con eso se da inicio a lo que se llama la era de la iglesia. La era de la iglesia. ¿Y hasta cuándo durará ese periodo de tiempo, esa era? Hasta cuando Cristo venga en las nubes por su iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51 al verso 58. Ahí se nos habla de cuando Cristo viene, nos arrebata. Los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Nuestros cuerpos serán transformados. Transformados. E iremos a vivir eternamente con Él, a disfrutar eternamente en su viva presencia. Ahora, la Iglesia Universal, hermano, incluye a todos los miembros de la Iglesia. No importa su ubicación geográfica. Los que tienen como amigo a Andrés, al pastor Andrés, a mi cuñado, ustedes se habrán dado en redes sociales, se habrán dado cuenta que el día sábado, como a las 9 de la noche más o menos, publican los videos de la predicación del día domingo. ¿Por qué? Porque ellos van como 14 horas adelantados respecto a nosotros. ¿No es cierto? Entonces, cuando venga el arrebatamiento, ellos van a ir 14 horas antes, ¿no es cierto? Nos vamos todos juntos, ¿no es cierto? Pues será en un abrir y cerrar todo. Bueno, ellos son parte de la Iglesia Universal, igual que nosotros. Los hermanos que están en Argentina, los hermanos de Costa Rica, ¿no es cierto, Silvita? También. Ellos también son parte de la Iglesia Universal. La hermana coreana que contagió a no sé cuántos con el coronavirus porque el Señor le iba a cuidar, también es parte de la Iglesia Universal. ¿Desde cuándo? Desde 1900 para adelante, ¿no es cierto? No, desde Pentecostés para adelante. Somos todos parte de la Iglesia Universal. Ahora hay algo interesante que tiene que ver con la Iglesia Universal. Mire, por favor, busque conmigo Efesios capítulo 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Mire lo que dice, y es interesante este texto. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Déjeme preguntar, ¿bajo los pies de quién sometió todas las cosas? ¿De la iglesia? ¿Sí o no? Mire el texto, ¿qué es lo que dice? Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Los pies de quién?
más específico. De Jesucristo. ¿Cómo sabemos que es Jesucristo? Por lo que sigue diciendo el texto. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? ¿A quién? La iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Por lo tanto son los pies de Cristo. Y Él es la cabeza. ¿Y la iglesia qué es? Su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Vea por favor ahora Efesios capítulo 5, verso 23. Este es un texto que le gusta mucho a las hermanas sobre todo. ¿Cierto? De hecho me gustaría que un hermano lo leyera, pero sería mucho, ¿no? Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Amén, hermana? Amén. Eso. ¿Quién lo dijo? La Carlita. Yo pensé que era una soltera. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, ¿qué es lo que es? Cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Colosenses capítulo 1, verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, está hablando nuevamente de Cristo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga, ¿qué cosa? La preeminencia. ¿Qué cosa, qué conceptos se repiten? Hay dos conceptos que se repiten en estos tres textos que he leído. Cabeza y cuerpo. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿La iglesia local? ¿Por qué no la local? Hay una razón bien lógica. ¿Sabe cuál es? ¿Se imagina que cuando acá habla de la iglesia se refiriese a la iglesia local? Entonces una cabeza tendría muchos cuerpos. Y eso es imposible. Una cabeza con muchos cuerpos es un monstruo. De la misma manera que un cuerpo con más de una cabeza también es un monstruo. Acá, cuando está hablando de que el cuerpo en la iglesia, se está refiriendo a la iglesia universal. Una cabeza, un cuerpo. ¿Somos independientes las iglesias locales unos de otros? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Somos autónomas en nuestras decisiones unos con otros? Sí. Pero lo que no podemos ser es separatistas los unos con los otros. Mire, una vez hicimos una estadística. Maipú tiene cerca de 1 millón de habitantes hoy día. Y yo empecé a averiguar cuántas iglesias de sana doctrina hay en Maipú. Y en ese momento llegué a una cuenta de, creo que eran 11 o 12 iglesias de sana doctrina. Y saqué la siguiente cuenta. Hice una división y llegamos a la conclusión de que cada iglesia de Maipú, de sana doctrina, tendría que predicarle el evangelio a 850.000 personas aproximadamente para alcanzar Maipú. ¿Eso es posible? La verdad que no. La verdad que no. Entonces nosotros no podemos ir por la vida independientes, solos. A veces hay ciertos pastores bautistas, voy a culpar a los bautistas, que son los que conozco, ¿no? Por lo que he tenido más referencia, que pareciera que escuchamos mal la denominación, y en vez de escuchar bautista, escuchamos autistas. Entonces no queremos relacionarnos con nadie, no queremos tener comunión con nadie, no. Si él no piensa igual que yo, no. Si él no usa corbata como yo, entonces no, yo no quiero tener comunión con él. Si ellos no cantan solo himnos como yo, no, yo no quiero tener comunión con él. No, si ellos no se flexibilizan un poquito. Si el pastor de allá no sirve Coca-Cola al predicador invitado cuando va a predicar, entonces no, yo no quiero ir a predicar a esa iglesia. No, no es así la cosa, hermano. Nosotros nos podemos diferenciar por cosas importantes, no por cosas secundarias. No por cosas secundarias.
¿Qué es la iglesia entonces? Bueno, es un grupo de creyentes que han sido salvos por la gracia de Dios, bautizados por el Espíritu Santo de Dios, incorporados dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia. Eso es la iglesia. Pero sobre todas las cosas, no se olvide de esto, hermano. Usted es la iglesia. Donde sea que usted vaya, usted es la iglesia. Quiero terminar esta tarde ya mostrando un pequeño video. ¿Está lejos, cierto? ¿O no está? Ya, pues Leo. ¿Va a poder estar? Sí. Sí, ya. Quiero mostrar un pequeño video. Por favor, ponga atención a este video. Probablemente ya lo hemos visto otras veces, pero, ¿sabe? Me gusta este video y creo que es bueno recordarlo. Creo que es bueno mirarlo, observarlo. Por favor, si apagan las luces. Y ya viene, ¿no? ¿Sí? Soy miembro de la iglesia y buscaré ser una fuente de unidad en la iglesia. Reconozco que no hay un pastor, staff o miembro perfecto. Yo tampoco soy perfecta. Soy miembro de la iglesia. No permitiré que mi iglesia gire en torno a mis preferencias y deseos. Yo estoy en la iglesia para servir a Cristo y a los demás. Soy miembro de mi iglesia. Oraré por mi pastor cada día. Su trabajo nunca acaba y sus días están llenos de constante demanda de su tiempo. Mi pastor no puede servir a nuestra iglesia con sus propias fuerzas. Oraré para que el poder de Dios esté sobre él y su familia cada día. Soy miembro de la iglesia. No se trata de ser un miembro de una organización cívica o un club social. Es el tipo de membresía que se nos dio en 1 Corintios 12. Ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros individuales de él. Recordaré que si un miembro sufre, todos los miembros sufrimos con él. Y si un miembro es honrado, todos nos gozaremos con él. Soy miembro de la iglesia. Soy miembro de la iglesia. Mi familia y yo pediremos a Cristo que nos ayude a enamorarnos más de esta iglesia, pues Él dio su vida. Esta membresía es un regalo para mí. Le pediré a Dios nunca tomarla a la ligera, sino verla como un verdadero regalo y una oportunidad para servir a otros y ser parte de algo más grande que cualquier individuo o miembro. Hermano, la verdad es que en la actualidad hay muchos clubes exclusivos donde personas tienen que pagar altas sumas de dinero para adquirir una membresía en ese club exclusivo. Nosotros tenemos el privilegio de ser miembros de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Usted tiene ese privilegio, usted es miembro de la iglesia. Y sabe, hay un detalle interesante. Su membresía no tuvo un costo para usted. Su membresía tuvo un costo para Cristo. Porque fue Cristo quien compró su membresía cuando murió en la cruz por usted. Viva de acuerdo a esa verdad, pero también viva de acuerdo a la realidad de que usted es miembro de la iglesia y es responsable como miembro de la iglesia
de dignificar y honrar a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su cabeza. Usted es responsable de eso. Siéntase honrado, siéntase privilegiado. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre amado, gracias por